Hola lectorcillos, bienvenidos un día más a la Libroteca de Sarri. Hoy vengo a hablaros del Hobbit de J.R.R. Tolkien, una novela de apariencia infantil que dio pie a la creación de uno de los universos más interesantes e importantes de la literatura fantástica. ¡Dentro cabecera! John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R. Tolkien, nació en el año 1892 en Sudáfrica y murió en 1973 en Reino Unido. Su vida podría describirse como la de un profesor de filología inglesa extremadamente religioso, católico y excombatiente de la Primera Guerra Mundial. Podemos ver la gran influencia que tuvieron en su obra tanto la religión como la Primera Guerra Mundial en sus ambientaciones y personajes. Temas como las batallas entre orcos y humanos, las historias de fidelidad, honor y supervivencia, y la constante lucha entre el bien y el mal son ejemplos de ello. Un dato clarificador de la mentalidad y forma de ser de Tolkien es que rechazó todas las medallas que se le otorgaron por haber participado en la Primera Guerra Mundial y se negó a cobrar su pensión por incapacidad. Alegó que era deshonroso recibir dinero por haber defendido a su país. Todas estas pruebas de patriotismo quedan reflejadas en sus personajes y en su obra. La anécdota de cómo surgió la idea del Hobbit es ya conocida por muchos. En 1930, mientras Tolkien corregía unos exámenes de sus alumnos, tuvo una idea que anotó en uno de aquellos exámenes. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y este, aunque sea casi increíble, es el origen de una de las sagas fantásticas más ambiciosas y complejas de todos los tiempos. En ese instante, ni siquiera sabía lo que era un hobbit y mucho menos imaginaba lo que estas criaturas iban a suponer en la literatura y en su vida. Lo que vino a continuación no fue tan mágico e intuitivo. Tolkien dedicó meses y meses a trabajar muy duro, imaginando y dando forma a lo que sería la Tierra Media y todos sus personajes y razas. Incluso empezó a crear los idiomas de cada uno de ellos. Todo este trabajo y esfuerzo fue lo que le abrió la puerta al éxito. En sus 40 años de vida había escrito muchas cosas, tanto divertidas como serias, pero casi todas ellas eran obras que no esperaban ver la luz. Solo había publicado algunos poemas y trabajos académicos cuando, por casualidad, un editorial le ofreció sacar a la venta este cuento infantil. Desde los primeros párrafos, Tolkien se dedica a explicarnos qué es un hobbit, cómo viven en la comarca y los usos y costumbres de esta raza de gente pequeña. Es entonces que aprendemos que los hobbits tienen 8 comidas al día, aman dormir la siesta y probablemente sean la raza más aburrida de cualquier mundo de fantasía. Con esta introducción conocemos a Bilbo Bolsón, un hobbit común y corriente que es un digno ejemplo de su especie, ya que vive cómodamente en su agujero hobbit disfrutando de la comida, la lectura y las largas caminatas. Pero con estos elementos no podríamos leer una buena e interesante historia. Por ello, entra en juego Gandalf, un mago que pondrá la vida de Bilbo patas arriba, junto con una tropa de enanos que han llegado a la comarca para comenzar una aventura difícil de olvidar. Esta escena es muy divertida porque vemos cómo todo el mundo está convencido de las cualidades del pequeño hobbit, menos él. Y con esta premisa arranca un viaje que llevará a nuestro protagonista a muchos de los rincones ocultos de la Tierra Media. Uno de los aspectos de esta obra que más sorprende a algunos de los lectores es su tono infantil. Hay que tener en cuenta que Tolkien, tras terminar de crear su universo completo, escribió El Hobbit ambientado en esta realidad con el principal objetivo de entretener a sus hijos. Es por esto que el tono de este primer libro es mucho más infantil que el tono con el que luego escribió El Señor de los Anillos y totalmente distinto al tono pseudohistoriador con el que escribió el Silmarillion, obviamente. El Hobbit sirve principalmente para darnos a conocer a las criaturas más pequeñas de la Tierra Media y que más tarde tendrán un clarísimo protagonismo en la historia del Señor de los Anillos. Pero a algunos les sigue sorprendiendo que el Hobbit se escribiera con un tono tan infantil y que luego en el Señor de los Anillos encontremos un lenguaje mucho más adulto. Bueno, para esos inquietos destacar que se dice que Tolkien optó por un lenguaje más adulto para el Señor de los Anillos porque aspiraba a que el mismo público que había leído de niño el Hobbit leyera 20 años más tarde la secuela de las aventuras de Bilbo Bolsón, ya que fueron 20 los años que tardó en escribir El Señor de los Anillos desde que publicó El Hobbit. Pese a ello, a nivel narrativo hay que tener en cuenta que entre una historia y otra se supone que transcurren 60 años. ¿Te gustará esta novela? Sí. Si te gustan las novelas frenéticas. Desde que el Hobbit, el mago y los enanos se encuentran, todo se convierte en una serie de acontecimientos frenéticos que no te dejarán levantar la cabeza del libro. Tienes trolls, elfos, trasgos, arañas, águilas y hasta un dragón en tan solo 300 páginas. El grupo que acompaña a nuestro protagonista es atacado media docena de veces durante toda su aventura.
En cada ataque que sufren, los enemigos son criaturas diferentes y en cada situación, el protagonista se salva de maneras increíbles. Si quieres comenzar con la obra de Tolkien, pero te intimida la extensión del Señor de los Anillos y todo lo que has escuchado sobre su obra, cuando leas El Hobbit, tómate la licencia de volver a tu infancia e intenta leerlo a través de tu yo de 8 años. Te aseguro que la ternura y nostalgia que te va a transmitir va a ser infinita. Si te gustan las adivinanzas y los protagonistas que salen airosos de los problemas gracias a su ingenio. Bilbo podrá ser muchas cosas, pero no es un hombre sin creatividad. Consigue salvarse a sí mismo y a sus compañeros en numerosas ocasiones gracias a su inteligencia y su capacidad para ver las circunstancias desde otro punto de vista. Una de las cosas que más me gusta de esta obra son las luchas intelectuales entre Bilbo y un personaje muy importante para la historia del Señor de los Anillos, cuyo nombre no voy a desvelar para no destripar la historia. Si has visto las películas del Señor de los Anillos y te gustó el universo, pero te da pereza leer de nuevo la misma historia, en esta obra podrás ahondar en la historia de personajes muy importantes de las películas y su relación con el Anillo Único de Poder. Si eres de los que te gusta ahondar en los universos en los que están ambientadas las historias que lees, ya que si te quedas muy enganchado de la realidad de la Tierra Media, luego vas a tener una fuente inmensa de información sobre toda esta realidad en El Señor de los Anillos y, por supuesto, en el Silmarillion, para poder satisfacer tu vena más friki. Aunque generalmente se considere simplemente como un preludio al Señor de los Anillos, El Hobbit es en realidad mucho más. Puede disfrutarse aisladamente, ya que, a pesar de compartir personajes y parte de los espacios, son libros muy distintos. Por ejemplo, el narrador de este cuento, que es el Hobbit, llega a ser un personaje más, un sujeto entrañable y simpático que confía mucho más que otros narradores en los conocimientos y perspicacia del lector. También hay que reconocer que el tono del libro se va elevando conforme Bilbo se enfrenta a mayores peligros, de modo que el heroísmo y el sentido épico de los últimos capítulos tiene poco que envidiar al posterior relato de su sobrino Frodo, aunque el conjunto de la obra sea bastante menos grave. El hecho de que Tolkien escribiera la primera obra de este universo para sus hijos me recuerda al caso de J.K. Rowling con su Harry Potter, ya que su primer libro tenía el mismo propósito. Hubiera sido genial que Rowling hubiera seguido el ejemplo de Tolkien y hubiera escrito una obra similar al Silmarillion, pero del universo de Harry Potter. Para aquellos que somos fans del universo y a los que nos hubiera gustado saber mucho más del mismo. Pero bueno, todo no se puede tener. El Hobbit es la mejor forma de entrar en el mundo de Tolkien, pero no tiene que servir única y exclusivamente a este propósito. Si te ha gustado la premisa de la obra y los temas que trata, no dudes en darle una oportunidad. Aquí no hay grandes canciones de héroes ni leyendas antiguas, no hay largas y tediosas descripciones. La historia avanza lo suficientemente rápido como para que cualquiera pueda disfrutarla sin aburrirse. Creo que todos los que amen las historias de fantasía y las criaturas mágicas van a disfrutar muchísimo de este libro. Tolkien puede dar un poco de miedo por toda la fama que lleva detrás, pero sin duda alguna esta es la mejor novela para comenzar a adentrarse en su obra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si a ti también te gustaría leer de vez en cuando con tu yo interior de la infancia. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. Hasta el próximo vídeo. Un hobbit común y corriente que es un digno ejemplo de su especie, ya que vive cómodamente en su agujero hobbit disfrutando de... Cuando un gato necesita comer y el ruido de sus dientes no te deja grabar. Ahora entiendo a las de ASMR cuando dicen es que de verdad que no he podido grabar esta semana vídeo no porque no haya tenido tiempo, porque no he encontrado un momento de silencio en este piso, en este edificio. Pues imagínate aquí que no necesitamos que sea completamente silencio. Sería imposible hacer un canal de ASMR, madre mía. Si has visto... La historia es... Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal Libros y Más, te recomendaré
Suscríbete, Libroteca de Sarria, acuérdate, coméntame y dale a like.